Rosa Cuervas Mons. ¿Qué tal, Javier Torres? Incorpora a la redacción abierta de la tarde. Muy bienvenida, Rosa. Pues muy bien, hallados todos. Pues hemos abierto este espacio informativo con el escrache que ha sufrido doña Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la alcaldía. Más allá del asunto político, porque los señores que han ejercido, que han provocado ese escrache, son los de la plataforma antidesahucios, los de afectados por la hipoteca, que podrían, digo yo, haber centrado el tiro con Manuela Carmena, quien es la alcaldesa. Decías antes el número de desahucios, que hay 12.000 desahucios. 12.000 bajo el mandato de la señora Carmena, esa capital del cambio, ¿no? que era Madrid, pero en este sentido no sé qué culpa podía tener ahí Begoña Villacís. Y más sobre todo el tema humano, una señora embarazada de 9 meses, vamos a ver ahora las imágenes, y que el viernes sale de cuenta, Rosa. Yo no creo que vayamos a ver a feministas, ¿no?, quejándose de esto. No creo que vayamos a ver a feministas, desde luego son unas imágenes que solo merecen una absoluta, inmediata y tajante condena. El concepto de escrache en sí, pero en este caso agravado, lo explicabas toda la perfección, Javi, por el hecho de que es a una mujer que está en un momento vital, especialísimo, que es el de estar a punto de traer una vida al mundo y sobre todo a mí esto me parece terrible, pero ya sabemos de qué catadura moral o de qué pasta está hecha esta gente de la plataforma antidesahucios. Lo sorprendente es que hasta hace una hora y media, en la última hora y media no lo he visto, pero desde luego hasta hace una hora y media, hasta donde yo sé, Manuela Carmena en ningún caso ha condenado, o sí, me sonríes no, porque a mí no me ha llegado esa información. No, porque yo he estado mirando en su cuenta de Twitter, ni una palabra, está el feliz San Isidro, el que pasen ustedes, madrileños y madrileñas, un día estupendo, no hay ni una palabra de condena hacia este gesto, tampoco la hay por parte de Íñigo Errejón, no la hay por parte de la izquierda, y es el no entender nada, el decir es que se dejan al lado los valores universales, las cuestiones sobre las que todo el mundo tenía que estar de acuerdo, que es el de respetar, ya no digo proteger, que también, pero el de respetar de una manera especial a una mujer embarazada. Ya no cuentan para ellos, están por delante los posicionamientos y la cuestión política, y eso es verdaderamente penoso. Sin duda que lo es. Emitíamos antes, ofrecíamos esas declaraciones de Villacís, no lo vamos a hacer de nuevo porque lo que viene a decir es que efectivamente en Madrid se han producido 12.000 desahucios bajo el mandato de Manuela Carmena y de Rita Maestre. A propósito me estoy acordando de lo de Rita Maestre, que años antes de dedicarse a la política, en el año 2011, uno de mis primeros reportajes en Periodismo Rosa, ir a cubrir lo que había sucedido en la capilla de Somos Aguas, Universidad Complutense de Madrid. Rita Maestre y otras chicas de la vanguardia feminista irrumpían, asaltaban la capilla. Eso es. Semidesnudas y al grito de Arderek, como en el 36, hay que quemar la conferencia episcopal y este tipo de cuestiones. Hemos visto que eso no mueva el escándalo de la progresía. Este tipo de gente se puede dedicar a la política sin ningún tipo de problema. Recuerdo el titular de Elvira Lindo en el diario Lo País, que diría Alonso de Mendoza: juicio a una generación. O sea, cuando Rita Maestre tenía que acudir ante la justicia madrileña, juicio a una generación. ¿Cómo a una generación? Yo soy de la generación de Rita Maestre y no me he dedicado, y tú tampoco, Rosa, a asaltar capillas. No, y sobre todo, Javi, ya no es la cuestión del juicio, es la cuestión de la doble vara de medir en estas cuestiones, porque meses después o año y pico después de la gracieta de la capilla de la Complutense, vimos la manifestación en un puente de la M30 cercano a una mezquita, por el que se condenó a los protagonistas de esa acción a una pena mucho más grave, desde luego, que... Están pidiendo 4 o 5 años de cárcel. Rita Maestre fue absuelta. Efectivamente. Entonces, pues eso, aquí las normas, pero es la corrección política, es lo que a mí me sirve para lo mío y no para lo de los demás. Y lo hemos visto con este escrache, el escrache a Begoña Villacís embarazada, con 35 grados y a plena luz del día, vale. Y en cambio el escrache a Íñigo Errejón por parte de sus compañeros camaradas era un acto de desprecio. Rosa, tenemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, pronunciando un discurso, yo no diría interesante, pero vamos a verlo, merece la pena desde Logroño. 16 de mayo. Mirad, el pasado 28 de abril se votó Avance y yo estoy convencido
de que ni una, ni dos, ni tres siglas de la derecha van a poder frenar ese avance el próximo 26 de mayo. Y les vamos a decir, con nuestro voto, el próximo 26 de mayo en La Rioja y en Logroño, les vamos a decir a las tres derechas tres cosas. A la primera derecha, al PP, limpieza, basta ya de corrupción. A la segunda, a estos de Ciudadanos, que siguen poniendo cordones sanitarios, justicia social, justicia social. Bueno, yo entiendo. Claro. No, aquí en La Rioja, ¿qué vais a decir? Y a los otros, a la ultraderecha, le vamos a decir ultra claro, convivencia, convivencia y convivencia. Ese es el proyecto político que nosotros representamos. Justicia social, convivencia y limpieza. Justicia social, convivencia y limpieza. Mirad, empiezo por la justicia social, porque es verdad que este gobierno, el gobierno del Partido Socialista, durante estos últimos 10 meses al frente del Palacio de la Moncloa, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos revertido los recortes educativos, como os decía, hemos impulsado las becas, sobre todo a las familias con menos recursos. Hemos propuesto, y ese es el compromiso que tenemos con los españoles y españolas y sobre todo con la comunidad educativa, acabar con la LOMCE, poner encima de la mesa una nueva ley educativa moderna, que es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Ahí está, lenguaje inclusivo, Qué hijos barbaridad, e hijas. Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Le podemos hacer unos apuntes, ¿no? Hombre, debemos. Empiece usted, querida Rosa. A las tres derechas, tres mensajes. Ha lanzado al PP el mensaje de limpieza, basta ya de corrupción. Y eso lo dice el presidente del Partido Socialista Obrero Español, del que estamos descubriendo con el cortijo andaluz recientemente aireado y ventilado, casos de corrupción cada vez más graves, cuantitativamente mucho más significativos que otros casos de corrupción, aunque eso sea lo de menos. Y ahí tenemos a Pedro Sánchez con esa cara de ganador y de casi rey en funciones, que hace rondas de contactos antes que el rey, hablando de corrupción. Y luego habla de convivencia, en un mensaje dirigido a Vox. Entendemos que se refiere a esa convivencia que se ha visto ejercida sobre todo por la gente de la izquierda respecto a las mesas informativas de Vox, mítines de Vox, en los que, por supuesto, y estamos hablando en tono irónico, no ha habido agresiones, no ha habido insultos, no ha habido intentos de intimidación, no ha habido pedradas a ciudadanos que sencillamente acudían a un mitin de Vox y a los que la izquierda, esta izquierda que habla de convivencia, ha golpeado, ha insultado, ha agredido. Pero nos hablan de convivencia. Y luego, Javi, ha hablado en un momento dado de cifras, y me ha llamado mucho la atención, y sé que ya se ha hablado en esta redacción de la encuesta de Sigma 2, pero fíjate qué curioso la que conocíamos hoy del diario El Mundo, que alerta contra el peligro de que en Madrid gobierne la izquierda 24 años después. Fíjate qué curioso que según Sigma 2... Vamos a verla, la de la Comunidad de Madrid, la tenemos ahí preparada. ¿Qué vas a decir? ¿Que qué curioso? Que según la encuesta, el porcentaje de votos que aglutinan los tres partidos de la derecha, es decir, o las llamadas tres derechas, Partido Popular, sí, Ciudadanos y Vox, según esta encuesta suman en porcentaje de votos, porque los escaños ya sabemos que es en función del reparto, que luego hay restos de votos que no cuentan. Estamos hablando de porcentaje de votos. Suman el 47% de los votos, ¿vale? En la circunscripción de Madrid, en las elecciones del 28 de abril, o sea, hace menos de un mes, el porcentaje de las tres derechas en la circunscripción de Madrid era de 53,5% de votos. Bajaría 6 puntos. ¿Alguien se cree que baja en Madrid la intención de voto o el número de votos, el porcentaje de voto de los votantes de la derecha,
después de una movilización tan grande como ha habido por parte de la izquierda y después de un triunfo de la izquierda en Moncloa, no se va a movilizar todo el electorado de derechas para votar, sea el partido que sea Ciudadanos, sea Partido Popular, sea Vox, pero de verdad suman menos los votos de la derecha. Parece... Es que yo no me lo puedo, o sea, yo no me lo creo. A bote pronto parece bastante razonable lo que estás argumentando, Rosa. En la Diputación de Córdoba han expuesto, Rosa, hace unos días, la imagen de una virgen tocándose sus partes íntimas, sus órganos reproductores, y vamos a ver ese vídeo porque finalmente ese cuadro, con esa imagen para muchos ofensiva, sin duda, era destrozada. Vamos a verlo. Con un rasgón que abarca casi todo el lienzo, de arriba a abajo. Así es como ha amanecido la pintura que ha suscitado más que críticas. Con Flores a María, que es así como se llama la obra, forma parte de una exposición que se podía ver estos días en la Diputación de Córdoba. Esta provocadora pintura del artista Charo Corrales refleja una imagen de la Virgen María en un gesto que ha despertado el enfado del Partido Popular y Vox, que ya pidieron su retirada por ofensa a los sentimientos religiosos. El PP denuncia ante la Fiscalía el posible delito de escarnio de la muestra Maculada sin remedio. Un acto vandálico que también ha reprobado el ministro de Cultura en funciones. Condeno actos como esto, que en fin, eso no lo habíamos visto desde la época de los nazis. Pero esta es tan solo una obra más de la exposición Maculada sin remedio, en la que 14 artistas cuestionan el rol de género impuesto a las mujeres. Quieren plantear, destacar, visibilizar y trabajar sobre la feminidad escondida. Aunque parece que todavía no han entendido que la libertad de expresión tampoco lo abarca todo, y por ello lo único que les piden es respeto. Bueno, nos acaba de decir José Javier Esparza una frase, sí, que si un artista quiere transgredir, quiere convertir en transgresor, luego tiene que aceptar la reacción que suscita en la persona que ve ese cuadro y en el caso concreto, pues la persona que ha hecho ese rasguño a todo el lienzo. Sí. Yo no sé, a lo mejor Javi tú lo sabes, si se ha identificado al autor del rasguño, pero desde luego yo le envío desde aquí mi más sincera y profunda enhorabuena y felicitación, porque creo que hay obras de arte, o haya obras presentadas como obras de arte, que en realidad el único objetivo que tienen es el de provocar sentimientos de enfado, de ofensa hacia un grupo concreto que es siempre, de manera constante, aquí en España, los católicos, a las personas que creen en la fe católica. Me estoy acordando, Rosa, en la procesión que desgraciadamente tuvo lugar en Sevilla, también en Málaga, del coño insumiso se llamaba. Portaban una vagina en un paso, y van allí 4, 6, 8 mamarrachas feministas con la cara tapada, simulando a un nazareno con antifaz, y bueno, pues a eso lo decían, ellas argumentaban que aquello era una procesión de su propia religión y entonces tenían todo el derecho a mofarse y a tratar de en fin, menoscabar, socavar los sentimientos de los creyentes católicos en este caso. Sí, pero siempre lo que tú dices, siempre lo vemos en la misma dirección. Cuando va en la misma dirección podemos decir que no es arte, sino que se hace precisamente con todo el fin de hacer daño. Claro, es que lo que quieren es, lo que buscan es escandalizar, pero no escandalizar en un sentido pazguato o del término, es escandalizar a gente a la que no se le ocurriría hacer estas mismas manifestaciones pictóricas, por llamarlas de alguna manera, con nadie ni de otra religión, ni respecto a nadie que se sienta ateo o que se considere ateo. Al final lo que buscan es eso, es el escándalo, es la provocación, es hacer daño en algo tan profundo, porque esta procesión asquerosa del coño insumiso, como decías, Javi, es de alguna manera intenta copiar lo que para los católicos tiene un significado, que son las procesiones, pero no representaba una figura concreta. Pero es que aquí están poniendo a la Virgen María, que para los católicos es una figura pura, virginal y con un sentido de, bueno, pues de ternura y de amor. Están representando a la Virgen María masturbándose. Entonces eso es algo de mal gusto, creo que es lo mínimo que podemos decir.
Y desde luego que si este Código Penal y si estos políticos a los que tanto le gusta hablar de delitos de odio, de delitos de incitación al odio, de delitos por cuestión de género, que agreden al sentimiento o a la identidad de género de una persona, también se tiene que recoger en esa administración de justicia y en ese Código Penal y en la aceptación social de los actos el concepto de ofensa y de agresión a los sentimientos católicos a los sentimientos religiosos de un grupo, en este caso los católicos. Rosa, ya sabemos quienes ostentan la hegemonía cultural son los partidos progresistas, el establishment, los grandes medios de comunicación desde hace ya muchas décadas, no sé si situarlo en el Mayo francés de 1968, pero el caso es que el sistema son ellos, todas las películas, la mayoría de libros, los profesores en las universidades, todo lo que es el mainstream cultural siempre ha ido en la misma dirección. Sí. Y hemos llegado a un punto... Hemos llegado a camisetas del Che. Y ya está, ¿no? ¿Por qué dicen lo de camisetas del Che? Hombre, porque pues toda esa corriente cultural ha conseguido que el Che, el autor de esa frase, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando, sea el ídolo de tantos y tantos jóvenes que llevan camisetas del Che. Camisetas del Che, por cierto, que la vemos de manera sorprendente en las manifestaciones del orgullo gay. Claro. Y es una... De verdad, es una paradoja terrible. Es una empanada mental. El pasado fin de semana, en Cuba, tenía lugar, en La Habana, una marcha de un grupo de homosexuales reclamando derechos para ellos en Cuba, y el régimen castrista lo reprimía hasta el punto de que detenía a 2 de ellos. Recordábamos también lo que Fidel Castro en el año 1963, no sé si Raquel, si lo tenemos ahí, del pasado viernes, el caso es que, del lunes, perdón, Fidel Castro en el año 63 hacía un diagnóstico y un análisis de lo que a él le parecía la homosexualidad. Decía que era incompatible con la revolución y con el socialismo. Tradicionalmente los comunistas lo han definido como un vicio burgués, la homosexualidad, digo. Sí, no, es que es la incoherencia intelectual de todos estos partidos de la izquierda, de la misma forma que todos se alegran mucho de todos los gestos y todas las actuaciones anti-administración estadounidense, y son incapaces de denunciar de manera clara y contundente pues las actuaciones de regímenes teocráticos y tiranos como Irán, de otros regímenes, como dices, como los de Venezuela y Cuba, porque forman parte de lo que para ellos es su eje ideológico. Y vamos a recordar qué es lo que el señor Fidel Castro decía de la homosexualidad. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Presleyanas, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución, porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Pues qué sorpresa para tantos chicos jóvenes que van a esas marchas y manifestaciones del orgullo gay con la camiseta del Che Guevara o con la bandera comunista de Cuba. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a analizar el artículo de un periodista, de un columnista que nos gusta mucho, Hughes, del diario ABC, a propósito de la corrección política y de quiénes son los que mandan en España. No se lo pierdan. Seguimos con Rosa Cuervas Mons. Vamos a analizar, Rosa, ese artículo de Hughes, columnista del diario ABC, a propósito de la corrección política y de quiénes son los que están dictando las pautas democráticas, morales, en nuestra democracia. Tinnitus y Thanatos. Todos los días, a la hora del vermú, un periodista maestre aparece en lo de Ferreras en calidad de experto en la extrema derecha para contarnos que un señor de Vox de Alpedrete era un ultra en 1993. Los exterroristas o los raptaniñas que pululan en otros partidos no merecen expertos. Luego, para más INRI, interviene Bestringe, que fue fascista declarado. Es la propaganda, el pitido que no dejamos de escuchar como un acúfeno. Por eso los impuestos son ahora ingresos públicos, el independentismo remite en Cataluña y nadie dedica un programa ni ningún moderno o moderna su jijijaja en Twitter a las 3 comidas venezolanas de Rejón. Vota bonito, pero sí a las cosas de Díaz Ayuso,
a la que le están agradeciendo la vuelta pepera a la moderación con un tratamiento de género como los de Aguirre o Rita Barberá. La tantos años alcaldesa de Valencia murió sin la 100ª pompa de Rubalcaba, canonizado estatal y eslabón necesario entre el Monte Rushmore de la transición y el neosuarismo actual. Las trolas de la transición nos la han contado, pero lo de Rubalcaba lo hemos visto. Si los de Vox se hubieran dedicado a rodear sedes el 27 de abril, ¿qué estarían diciendo los expertos? Qué buena reflexión esta última. ¿Qué estarían diciendo los expertos si Vox hubiera rodeado las sedes el día de reflexión? Efectivamente, o qué estarían diciendo los expertos si el escrache a Villacís hubiera sido por parte de una asociación tipo Plataforma Antidesahucios, pero situada en el espectro político contrario a Irene Montero, por ejemplo, embarazada. ¿Qué estaría pasando ahora? Desde luego no lo que está pasando respecto a Villacís, que es que algunos medios, los de siempre, denunciamos la actitud con Begoña Villacís, y otros, los de siempre, callan o minimizan o dicen, bueno, es que, claro, es que Villacís es una representante pública y entonces tal. Pero sí, buenísimo el artículo de Hughes, la verdad. Y me gusta también la mención a Rubalcaba. Decía Hughes que la transición, toda esa historia rosa de la transición nos la hemos tenido que comer, porque él es joven, como nosotros, pero Rosa. La de Rubalcaba. Pero el Rubalcaba no me lo tienen que contar porque yo lo he vivido. Este fue el señor que efectivamente en la jornada de reflexión de 2004, después de los atentados del 11 de marzo, estaba alentando a rodear la sede del Partido Popular. Se saltó la jornada de reflexión. Esto es algo muy grave por parte de un líder político. El ministro de Interior del caso Faisán. Eso es. Y desde luego que yo creo que si hay un mínimo de honestidad intelectual y de rigor histórico, no tiene nada que ver desear el más sentido pésame a la familia y desear que cualquier persona que muere descanse en paz con contar las verdades de su biografía, o por lo menos guardar silencio, pero no inventarte una biografía. Pues se supone que ese es el papel de los periodistas, de los historiadores, el tratar de separar el trigo de la paja, es decir, lo sentimental, es decir, por supuesto mandamos el pésame a la familia, pero luego tenemos que hacer el análisis político, periodístico de quién fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Rosa Cuervas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Recordamos que en eltorotv.com pueden seguir la mejor información y los mejores análisis de la actualidad. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, le dejamos con Pulso Económico. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.